16 de diciembre de 1944. Si el general George Smith Patton no hubiera hecho una llamada telefónica, si no hubiera pronunciado 4 palabras imposibles, Estados Unidos habría perdido su mayor batalla, no solo perdida, destruida. 20,000 soldados estadounidenses rodeados, congelándose, muriendo en la nieve. El ejército alemán cerrándose para dar el golpe final. Todos los expertos militares decían que el rescate era imposible. Todos los generales, excepto uno. Lo llamaban Old Blood and Guts, un apodo ganado tras años liderando desde el frente, cargando en batalla mientras otros generales mandaban desde la retaguardia. George Smith Patton era un hombre que llevaba pistolas con empuñadura de perla y dirigía personalmente las cargas de tanques. Un hombre que creía que la guerra era la vocación más elevada de la humanidad. Un hombre cuyos discursos llenos de groserías podían hacer llorar de determinación a soldados endurecidos. Y en aquel día helado de diciembre, Old Blood and Guts estaba a punto de hacer una promesa que salvaría a un ejército o destruiría su legado para siempre. Las apuestas no podían ser más altas. El clima no podía ser peor. Las probabilidades no podían ser más largas. Esto es lo que ocurrió después. La crisis. El bosque de las Ardenas. 16 de diciembre de 1944. El infierno estalló al amanecer. 250,000 soldados alemanes irrumpieron en el punto más débil de las líneas aliadas, exactamente a las 5:30 de la mañana. La apuesta desesperada de Hitler, la operación Watch on Rhein, el nombre en clave que se volvería sinónimo de la última gran ofensiva alemana de la Segunda Guerra Mundial. Y el ejército de Estados Unidos, confiado tras meses de avance constante por Francia, caminó directamente hacia la trampa. El asalto alemán fue masivo más allá de toda comprensión: 29 divisiones, 2,000 piezas de artillería, 1,000 tanques. El alto mando alemán había despojado todos los demás frentes, apostándolo todo a un ataque sorpresa colosal. Su objetivo: dividir a los ejércitos aliados, capturar el puerto vital de Amberes y forzar a Estados Unidos y Gran Bretaña a negociar la paz. Hitler creía que una victoria decisiva aún podía cambiar el curso de la guerra. En 24 horas la situación pasó de sorprendente a crítica. En 48 horas se volvió catastrófica. Las divisiones Panzer alemanas, lideradas por unidades de élite de las SS, atravesaron las posiciones estadounidenses como un cuchillo en mantequilla. Jóvenes soldados estadounidenses, muchos viendo combate por primera vez, se encontraron frente a veteranos alemanes curtidos en batalla, que habían luchado en el frente oriental, el más sangriento de la historia humana. La 101 División Aerotransportada Paracaidistas de Élite, lo mejor que Estados Unidos podía ofrecer, quedó completamente rodeada en la ciudad belga de Bastogne. No eran soldados comunes. Eran los hombres que saltaron sobre Normandía el 6 de junio de 1944, que combatieron en la Operación Market Garden, y se ganaron su reputación como los luchadores más duros del ejército de Estados Unidos. 10,000 de ellos rodeados, aislados, solos. Y junto a ellos, controlando los cruces vitales de Bastogne, se encontraban elementos de la 10ª División Blindada, tripulaciones de tanques sin combustible, infantería sin munición, médicos sin suministros, todos atrapados en una ciudad medieval que estaba a punto de convertirse en el terreno más disputado de Europa Occidental. El clima empeoró todo. Un enorme sistema de tormentas invernales se asentó sobre las Ardenas. Las ventiscas dejaron en tierra a la aviación aliada sin apoyo aéreo, sin lanzamientos de suministros, sin reconocimiento, sin evacuación de heridos. El ejército alemán avanzaba entre la nieve y la niebla invisible, hasta que abría fuego con ametralladoras a quemarropa. Los comandantes estadounidenses observaban sus mapas con creciente horror, mientras el saliente alemán se adentraba cada vez más en territorio aliado. 65 kilómetros en 2 días. Luego, 80. Luego casi 100 kilómetros de penetración en lo que habían sido zonas seguras de retaguardia. Depósitos de suministros capturados, hospitales de campaña arrollados, batallones enteros rodeados y obligados a rendirse.
Las carreteras se atascaron con refugiados que huían hacia el oeste, mezclándose con unidades estadounidenses en retirada, creando un caos que los alemanes explotaron sin piedad. En el cuartel general supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada en Versalles, Francia, el ambiente era fúnebre. El general Dwight David Eisenhower, comandante supremo de todas las fuerzas aliadas en Europa, miraba fijamente el mapa en la pared. Flechas rojas alemanas rodeaban la posición azul estadounidense en Bastogne, por 3 lados. Pronto serían 4. Un cerco completo. Su jefe de Estado Mayor, el teniente general Walter Bedell Smith, habló en voz baja. «Señor, si no llegamos a ellos en 72 horas tendrán que rendirse o serán aniquilados. Ya se están quedando sin munición. Los suministros médicos son críticamente bajos». Hizo una pausa. «Señor, están realizando amputaciones sin anestesia». Eisenhower conocía las apuestas mejor que nadie. Bastogne no era solo otra ciudad. Controlaba 7 cruces de carreteras críticos, 7 caminos que se extendían como los radios de una rueda, rutas que los alemanes necesitaban desesperadamente para su avance blindado. Sin Bastogne, los tanques alemanes se veían obligados a avanzar por senderos forestales estrechos y sinuosos, lentos y vulnerables. Pero si Bastogne caía de pronto, podrían moverse con libertad, dividir a los ejércitos aliados en 2, llevar sus panzers hasta Amberes, cortar los suministros que fluían por los puertos, y forzar una paz negociada que dejaría intacta a la Alemania de Hitler. Todo por lo que Estados Unidos y sus aliados habían luchado desde el 6 de junio de 1944. Podía perderse las playas de Normandía, la liberación de París, el avance hasta la frontera alemana. Todo pendía de una sola ciudad rodeada, y de 10,000 hombres desesperados. Pero el alivio parecía imposible. La ofensiva alemana había sumido cada plan cuidadosamente elaborado en un caos total, unidades dispersas a lo largo de cientos de kilómetros cuadrados, líneas de suministro interrumpidas, comandantes que no sabían dónde estaban sus propias tropas, y mucho menos cómo coordinar una operación de rescate. Bastogne se encontraba a 100 kilómetros detrás de las líneas enemigas, rodeada por 5 divisiones alemanas, a plena fuerza con más, llegando cada hora. Los británicos querían retirarse, consolidar líneas defensivas y ceder terreno para ganar tiempo. El mariscal de campo Bernard Law Montgomery, comandante del 20º Grupo de Ejércitos, propuso retroceder a posiciones más defendibles a lo largo del río Mosa. Insistió en una tensa reunión con Eisenhower. «Necesitamos tiempo para reorganizarnos, evaluar nuestras fuerzas, traer reservas, coordinar adecuadamente. Avanzar precipitadamente en estas condiciones sería una locura. Podríamos necesitar semanas, quizá meses, para montar una contraofensiva adecuada. Pero Estados Unidos no tenía semanas. Esos paracaidistas en Bastogne tenían quizá 4 días de munición, si racionaban cada bala con cuidado 5 días, si hacían milagros. Después de eso, la elección era simple: rendirse a los alemanes o luchar hasta el último hombre y morir en la nieve. Eisenhower tomó una decisión que definiría su liderazgo. Convocó una reunión de emergencia en Verdun, Francia, el 19 de diciembre de 1944. Todos los comandantes estadounidenses de alto rango recibieron la orden de asistir. Los británicos fueron invitados, pero no obligados. El tema era un contraataque inmediato. La pregunta: ¿quién podía hacer lo imposible? ¿Quién podía girar un ejército entero, marchar en condiciones invernales? Extremas, romper las defensas alemanas y llegar a Bastogne antes de que esos 10,000 paracaidistas se quedaran sin munición. Eisenhower ya conocía la respuesta. Solo había un general en toda la estructura de mando aliada lo suficientemente agresivo, audaz, y francamente lo suficientemente loco, como para intentar lo que estaba a punto de pedir: el general George Smith Patton, Old Blood and Guts en persona. ¿Pero podría incluso Patton lograr un milagro tan imposible? Los siguientes 4 días responderían esa pregunta con sangre y nieve. La sala de conferencias en los barracones franceses de Verdun estaba helada. El sistema de calefacción se había averiado, y nadie tenía tiempo para arreglarlo algo apropiado.
considerando que afuera la temperatura había caído a 9 de Maviaxacuertaza. Dentro 12 generales se reunieron alrededor de una mesa cubierta de mapas y láminas transparentes con las posiciones de las unidades. Su aliento era visible en el aire frío, sus abrigos pesados bien abotonados. Eran los hombres que comandaban la mayor fuerza militar que Estados Unidos había reunido jamás en Europa, una guerra industrial a una escala inconcebible solo una generación atrás, y aún así, estaban perdiendo. El general Dwight David Eisenhower abrió la reunión a las 11:00 de la mañana del 19 de diciembre de 1944 con su habitual franqueza. Su acento de Kansas era seco profesional, pero todos en la sala podían percibir la tensión que ocultaba caballeros. La situación actual debe considerarse como una oportunidad para nosotros, no como un desastre. En esta mesa de conferencias solo habrá rostros optimistas. Era una orden, no una sugerencia. Eisenhower entendía la psicología. Si los generales comenzaban a pensar de forma defensiva y a creer en la derrota, la guerra en Europa podía perderse de verdad. El general George Smith Patton sonrió una sonrisa genuina que transformó su rostro severo. Mientras otros comandantes parecían sombríos, agotados y preocupados, Old Blood and Guts parecía lleno de energía, incluso entusiasmado. Sus ojos brillaban con una emoción que se parecía peligrosamente a la alegría. Este era su tipo de combate agresivo, audaz, desesperado. El tipo de batalla donde el pensamiento convencional significaba muerte y la audacia significaba victoria. El tipo de lucha para la que George Smith Patton se había estado preparando toda su vida. Eisenhower continuó señalando el mapa con un puntero de madera. Quiero un contraataque. No el próximo mes, no la próxima semana, ni siquiera mañana. Ahora, inmediatamente. Necesitamos aliviar Bastogne antes de que esos paracaidistas se queden sin munición y antes de que los alemanes consoliden sus avances. Se apartó del mapa y miró directamente a un solo hombre. George, ¿qué puede hacer el tercer ejército? Todas las miradas se dirigieron al general George Smith Patton, comandante del Tercer Ejército de los Estados Unidos. El Tercer Ejército estaba desplegado a 145 kilómetros al sur de Bastogne, profundamente comprometido en su propia ofensiva hacia la frontera alemana. Estaban ganando avanzando, destruyendo unidades alemanas y preparándose para entrar en Alemania. Desvincularse de esa ofensiva, girar 90 grados hacia el norte, reorganizar toda la estructura de mando, coordinarse con unidades desconocidas, crear nuevas líneas de suministro a través de territorio no explorado y atacar bajo las peores condiciones invernales. En 50 años, implicaba mover a casi 250,000 de hombres, miles de vehículos, reorganizar el apoyo de artillería, coordinar apoyo aéreo, si el clima lo permitía, y establecer nuevas redes de comunicación. La teoría militar enseñada en todas las academias de guerra afirmaba que una maniobra así requería un mínimo de 2 semanas, 3 para hacerlo correctamente y 4 si se quería hacerlo bien. La sala esperó. 12 generales. Toda su atención concentrada en Old Blood and Guts. ¿Dudaría? ¿Pediría tiempo? Haría lo sensato y explicaría por qué aquello no podía apresurarse. George Smith Patton estudió el mapa durante exactamente 10 segundos. Sus ojos siguieron las carreteras desde sus posiciones actuales, hasta Bastogne. Calcularon distancias, evaluaron el terreno, consideraron las fuerzas alemanas en su camino. Luego, alzó la vista y pronunció 4 palabras que resonarían en la historia militar. Me juego mi carrera. La sala quedó en silencio. Un silencio absoluto. Se habría podido oír caer un alfiler sobre el suelo de concreto. Entonces, Old Blood and Guts continuó. El 22 de diciembre, la 4ª División Blindada atacará hacia el norte en dirección a Bastogne. Me juego mi carrera en ello. Un general, un oficial cuidadoso y metódico que nunca había apreciado el estilo agresivo de Patton, soltó una risa nerviosa. George, sé serio. Eso es dentro de 72 horas. Estás profundamente comprometido en tu frente actual contra 3 divisiones alemanas. Hizo un gesto con la mano y continuó.
Tendrías que sacar 6 divisiones de combate activo, girarlas 90 grados hacia el norte, reorganizar toda tu estructura de mando, coordinar 3 rutas de ataque distintas a través de territorio en el que nunca has combatido. Todo bajo las peores condiciones climáticas de la guerra. Atacarías a través de nieve bosques contra tropas alemanas que saben que vienes y que lucharán como demonios para detenerte. Hizo una pausa. George, es imposible. Literalmente, imposible. George Smith Patton sostuvo su mirada con una expresión de absoluta confianza. Ya he hecho la planificación. 3 divisiones inicialmente, 3 rutas de ataque paralelas. Asalto simultáneo para dividir las defensas alemanas. La 4ª división blindada avanzará por el centro hacia Bastogne. La 26ª división de infantería por el flanco izquierdo. La 80ª división de infantería por el flanco derecho. Llegaremos a Bastogne en 72 horas. Romperemos el cerco y luego destruiremos cada unidad alemana en el saliente. Otro comandante más comprensivo pero aún escéptico, negó lentamente con la cabeza. George, admiro tu confianza, pero la logística por sí sola es abrumadora. Mover tantos hombres, tantos vehículos, coordinar munición, combustible, alimentos, apoyo médico. ¿Cómo puedes organizar todo eso en solo 3 días? Old Blood and Guts sonrió. No era una sonrisa amistosa, sino la sonrisa de un depredador. Porque ya lo he hecho. Cuando vi desarrollarse esta ofensiva alemana hace 3 días, supe exactamente lo que sería necesario. Ordené a mi Estado Mayor preparar 3 planes de contingencia para este escenario exacto. Mis órdenes ya están redactadas. Mis comandantes de división ya tienen sus instrucciones preliminares. Mis oficiales de suministros ya están reposicionando combustible y munición. Deme la orden ahora mismo. Y el tercer ejército se mueve esta noche. No mañana por la noche. Esta noche. La sala estalló. Generales hablando unos sobre otros, algunos entusiasmados, otros escépticos, otros preocupados de que la confianza agresiva de Patton condujera al desastre. Eisenhower alzó la mano pidiendo silencio. Cuando habló, su voz llevaba el peso del mando supremo. George, necesito que entiendas algo. Esto no se trata solo de salvar a 10, 000 paracaidistas, aunque Dios sabe que eso ya es suficientemente importante. Si fracasas y Bastogne cae, los alemanes obtendrán cruces de carreteras críticos. Su ofensiva continuará. Podrían llegar al río Mosa. Podrían dividir nuestros ejércitos. Esto podría convertirse en otro Dunkerque. Solo que esta vez no habrá evacuación. Esta vez, si perdemos, lo perderemos todo lo que hemos ganado desde el día D. Hizo una pausa para asegurarse de que cada palabra calara. Si fracasas, esos paracaidistas morirán. Todos ellos. 10,000 de nuestros mejores soldados congelados o muertos en la nieve. Y si Bastogne cae, toda la posición aliada en Europa podría colapsar. Los alemanes ganarían tiempo, espacio para reorganizarse. Quizá tiempo suficiente para traer reservas del frente oriental. Hitler podría incluso lograr dividir a los aliados occidentales de la Unión Soviética. George Smith Patton se levantó de la mesa de mapas. Con sus 1,80 metros no era especialmente alto, pero su presencia dominaba la sala. La mandíbula firme, los ojos encendidos. Cuando habló, cada sílaba destilaba convicción absoluta. Ay, que no planeo fracasar. El fracaso no está en mi vocabulario. No vine a Europa para perder batallas. Para esto fue creado el tercer ejército. Para esto he entrenado a mis hombres. Para esto nací. Golpeó el mapa donde Bastogne estaba marcado con un círculo azul rodeado de posiciones alemanas en rojo. Aplastaremos todo lo que los alemanes pongan delante de nosotros. Avanzaremos hacia el norte como una lanza atravesando su flanco. Llegaremos a Bastogne en 72 horas y luego destruiremos cada división alemana que haya sido lo bastante estúpida como para atacar al ejército de los Estados Unidos. El general Omar Nelson Bradley, superior inmediato de Patton y comandante del 12º Grupo de Ejércitos, habló con cautela. Su relación con Patton siempre había sido compleja, una mezcla de respeto y desacuerdos frecuentes sobre táctica y estilo.
George, incluso si logras salir de tu ofensiva actual, incluso si te reorganizas y avanzas al norte sin que los alemanes te atrapen durante la transición, seguirás atacando a través de las Ardenas en invierno. Carreteras limitadas entre bosques densos, nieve profunda, hielo, cruces de ríos, y los alemanes lucharán por sus vidas, porque saben que si llegas a Bastogne, toda su ofensiva fracasa. Te lanzarán todo lo que tengan. Todo. ¿Estás absolutamente seguro de ese calendario Old Blood and Guts? Rodeó la mesa hasta quedar frente a Bradley. Brad, he combatido contra los alemanes en el norte de África. Los combatí en Sicilia. Los combatí a través de Francia. Sé cómo piensan, sé cómo luchan, y sé que no pueden detenerme. Ni en 72 horas, ni en 72 días. Dame la orden, y te mostraré qué ocurre cuando se desata al tercer ejército de los Estados Unidos. Se volvió hacia toda la sala. Caballeros, estaré en Bastogne para la cena de Navidad. Mi única pregunta es si la asiento en una paoa tendrá algo que servir. Hizo una pausa dejando que las palabras se asentaran. Deme la orden y le mostraré lo que Old Blood and Guts puede hacer cuando por fin alguien me suelta la correa. Eisenhower miró a su comandante supremo de las fuerzas terrestres, a su general más agresivo, al hombre cuyo genio militar solo era comparable con su capacidad para generar controversia. Y tomó una decisión. Hágalo. Ejecute de inmediato. Tiene plena autoridad para desvincularse de sus operaciones actuales y atacar hacia el norte. Coordinará con el primer ejército en su flanco izquierdo y con las fuerzas británicas cuando sea necesario. Tendrá prioridad en cualquier apoyo aéreo si el clima despeja. George Smith Patton lo interrumpió. Ike, no necesito coordinación con las fuerzas británicas. Se mueven demasiado despacio. Coordinaré con el primer ejército porque debo hacerlo, pero mi eje de ataque será independiente. El tercer ejército combate como combate el tercer ejército, rápido, agresivo y sin detenerse hasta ganar. Eisenhower asintió. No esperaba nada distinto. Solo llegue a Bastogne, George. Llegue a esos paracaidistas antes de que se vean obligados a rendirse. Old Blood and Guts sonrió. Esta vez no fue la sonrisa de un depredador, sino algo distinto, algo que quizá era una emoción genuina. Hay que esos paracaidistas han resistido contra 5 divisiones alemanas durante 3 días. Son los tipos más duros de nuestro ejército. No necesitan que los salvemos. Necesitan munición y apoyo para seguir matando alemanes. Eso es lo que les voy a llevar. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo y miró hacia atrás. ¿Y Wyke? Más vale que Dios esté con los alemanes porque están a punto de encontrarse con Old Blood and Guts. Y no pienso mostrar misericordia. La puerta se cerró. El general George Smith Patton había salido. Ya estaba comandando mentalmente a su tercer ejército, ya veía la batalla en su mente, ya planificaba los detalles de una operación que salvaría a un ejército o destruiría su legendaria carrera. Pero ¿podía realmente lograrlo? ¿Podía algún ser humano mover a 250,000 de hombres 90 grados en 72 horas? ¿Podía algún ejército atacar en pleno invierno, atravesar defensas alemanas preparadas y alcanzar una guarnición rodeada antes de que fuera aniquilada? Las siguientes 72 horas responderían esas preguntas con balas sangre y cuerpos congelados en la nieve. 19 de diciembre de 1944. 4:45 de la tarde. El general George Smith Patton regresó al cuartel general del Tercer Ejército en Luxemburgo y pronunció una sola palabra a su jefe de Estado Mayor, Ejecute. Lo que ocurrió después sigue siendo una de las maniobras militares más extraordinarias de toda la historia de la guerra, una operación que los analistas militares modernos aún estudian con una mezcla de asombro e incredulidad. Una operación que, según todos los estándares convencionales, debería haber sido imposible. Una operación que solo Old Blood and Guts podía haber concebido y ejecutado. En menos de 6 horas, 6 divisiones del Tercer Ejército de los Estados Unidos, más de 130,000 hombres, comenzaron simultáneamente a desvincularse de operaciones de combate activo.
No se estaban retirando, lo cual ya habría sido suficientemente peligroso. Se estaban separando del combate mientras mantenían presión sobre el enemigo, algo que requería un nivel completamente distinto de coordinación y habilidad. Cada división debía extraerse del combate, sin dar a los alemanes la oportunidad de contraatacar o perseguir reorganizar su estructura interna de operaciones ofensivas a movimiento, recibir nuevas órdenes, nuevos mapas, nuevos objetivos, girar 90 grados y comenzar a avanzar hacia el norte por territorio desconocido. Todo al mismo tiempo. Todo en la oscuridad. Todo con frío extremo y nieve reduciendo la visibilidad a pocos metros. La cuarta división blindada al mando del mayor general Hugh Joseph Gaffey abrió el camino. Era la punta de lanza de Patton, su división favorita, la unidad en la que confiaba para romper cualquier línea defensiva. 10,000 hombres, 300 tanques, Sherman, 200 semiorugas, artillería, ingenieros y unidades de apoyo. Comenzaron a moverse a medianoche del 20 de diciembre de 1944. Los motores de los tanques rugieron en la oscuridad helada. Tripulaciones que habían dormido dentro de sus vehículos para protegerse del frío, corrieron a sus puestos de combate. Los comandantes de tanque recibieron coordenadas situadas a 145 kilómetros al norte, coordenadas que conducían directamente a territorio controlado por los alemanes, coordenadas que significaban que el combate llegaría pronto. Detrás de ellos avanzó la 26ª División de Infantería, la División Yankee de Nueva Inglaterra 14. 000 soldados de infantería que llevaban semanas combatiendo sin descanso, hombres exhaustos que se habían ganado su reposo. En lugar de eso, recibieron nuevas órdenes: marchar al norte, atacar, salvar a los paracaidistas. Y detrás de ellos, la 80ª División de Infantería, la División Blue Ridge de Pensilvania, Virginia y Virginia Occidental, hombres de montaña que sabían luchar en terreno difícil, que entendían el frío y las condiciones extremas. Atacarían por el flanco derecho, protegiendo el avance del Tercer Ejército contra los contraataques alemanes. 133,000 hombres, 11,000 vehículos, 20,000 toneladas de suministros. Todo avanzando hacia el norte de manera simultánea, el mayor giro militar rápido de la historia de la guerra moderna. Pero mover a los hombres era solo parte del desafío. George Smith Patton aún debía coordinar el suministro de combustible para miles de vehículos, cada uno consumiendo gasolina a un ritmo aterrador. Tenía que organizar el suministro de munición, millones de cartuchos para fusiles, ametralladoras, morteros y artillería. Tenía que asegurar alimentos, suministros médicos, piezas de repuesto para vehículos, baterías de radio, todo lo que un ejército necesita para funcionar. Y debía hacerlo mientras los alemanes intentaban activamente detenerlo. Old Blood and Guts dirigió la operación personalmente. Mientras otros generales mandaban desde cuarteles cálidos revisando informes y tomando decisiones por radio, George Smith Patton estaba en las carreteras. En su jeep conducido por su ayudante de toda la vida, Patton aparecía en cruces de caminos dirigiendo el tráfico en puestos de mando de división, exigiendo mayor velocidad en cruces de ríos, donde los ingenieros luchaban por construir puentes capaces de soportar tanques Sherman. Sus pistolas de empuñadura de perla brillaban en sus caderas. Su rostro curtido y severo estaba fijado en una expresión de determinación absoluta. Los soldados que lo vieron aquella noche jamás lo olvidaron. Old Blood and Guts en persona, empujando a su ejército hacia el norte, negándose a aceptar cualquier excusa para el retraso. «Avancen», gritó a una columna de tanques que se había detenido por problemas mecánicos. «No me importa si tienen que empujar esos malditos tanques con las manos desnudas. Nos movemos al norte. Llegamos a Bastogne. Sin excusas». Un joven teniente que luchaba por coordinar el movimiento de su compañía en la oscuridad y la nieve, escuchó una voz detrás de él. «Teniente, ¿cuál es el problema?». Se giró y se encontró cara a cara con el propio general George Smith Patton. El teniente tartamudeó. «Señor, estamos esperando órdenes sobre qué carretera tomar. Hay confusión sobre...». «Tome la bifurcación izquierda», lo interrumpió Patton. «Es más larga, pero el firme es mejor. Ganará tiempo ahora».
Muévase antes de que lo ponga a dirigir desde un jeep en lugar de mandar desde uno. El teniente se movió durante toda aquella noche y hasta el 20 de diciembre. Patton estuvo en todas partes, donde su ejército lo necesitaba, resolviendo problemas, tomando decisiones instantáneas, empujando a sus comandantes a moverse más rápido, a conducir con más dureza, a no aceptar retrasos. El 20 de diciembre trajo un clima aún peor si eso era posible. Las temperaturas cayeron por debajo de 0 Fahrenheit. La nieve no dejó de caer, nieve pesada y húmeda, que volvía traicionera cada carretera. Vehículos derrapaban y caían en las cunetas, y tenían que ser rescatados por tanques de recuperación. Las orugas de los tanques se congelaban, y había que liberarlas a golpes de martillo. Los hombres sufrían congelaciones en cuestión de horas. Los dedos se les pegaban a los cañones metálicos de las armas. En los rostros aparecían las manchas blancas que indicaban daño en los tejidos. Y aún así, Old Blood and Guts los empujaba hacia adelante. Sigan moviéndose, transmitió por radio a sus comandantes de división. Los hombres en Bastogne tienen más frío que ustedes. Se están quedando sin munición mientras ustedes conducen. Están realizando amputaciones sin anestesia mientras ustedes se quejan de motores congelados. ¡Avancen! No quiero oír problemas. Quiero oír soluciones. Para el 21 de diciembre, la inteligencia alemana ya había comprendido lo que estaba ocurriendo. Su reconocimiento aéreo, volando entre las nubes de tormenta, fotografió el enorme movimiento estadounidense. Sus unidades de intercepción de radio descifraron suficientes comunicaciones para entender la magnitud. Un ejército completo de Estados Unidos. 6 divisiones estaba girando hacia el norte, avanzando directamente hacia el saliente, hacia Bastogne. Un oficial alemán capturado e interrogado después de la batalla lo admitiría más tarde. Cuando supimos que Patton había girado todo su ejército hacia el norte en 72 horas. Cuando comprendimos lo que había logrado, supimos que la batalla ya estaba perdida. Esto no era posible según ningún estándar militar. Lo entendieron. Ningún otro general podía haber hecho esto. Rommel quizá, pero Rommel estaba muerto. Montgomery habría necesitado un mes. Bradley habría necesitado 2 semanas. Solo Patton podía hacerlo. Solo Old Blood and Guts siquiera lo intentaría. El alto mando alemán reposicionó fuerzas frenéticamente para bloquear el avance del tercer ejército. Entendían perfectamente lo que estaba en juego. Si George Smith Patton llegaba a Bastogne y rompía el cerco, toda la ofensiva alemana colapsaría. El saliente en las líneas aliadas se convertiría en una trampa con fuerzas alemanas, atrapadas entre el tercer ejército de Patton, atacando desde el sur, y otras fuerzas aliadas presionando desde el norte y el oeste. Arrojaron todo para detenerlo. Todo lo que les quedaba. Los combates que comenzaron el 21 de diciembre de 1944 fueron de los más feroces de toda la campaña de Europa Occidental. La 26. A División de Infantería chocó contra la línea defensiva alemana en la ciudad de Arlon, en el sur de Bélgica. Tropas de las SS habían fortificado cada edificio. Nidos de ametralladoras cubrían cada acceso. La artillería tenía cada carretera perfectamente calibrada. Cañones antitanque estaban emplazados para destruir cualquier Sherman que se mostrara. La infantería estadounidense atacó a través de nieve hasta la cintura. Jóvenes de Massachusetts, Connecticut y Vermont avanzaron a la carga por campos abiertos hacia posiciones enemigas, sufriendo bajas con cada metro ganado. El fuego de ametralladoras cegó sus filas. Los proyectiles de artillería estallaron a su alrededor. Los morteros caían del cielo como lluvia mortal. Avanzaron de todos modos porque Old Blood and Guts les había dado la orden. Y no se le fallaba a George Smith Patton. La 80. A División de Infantería se estrelló contra posiciones alemanas en la ciudad de Mersch, en Luxemburgo. Un regimiento de paracaidistas alemanes, tropas de élite veteranos de Creta y del Frente Oriental, defendía cada casa, cada esquina, cada cruce de caminos. Sabían que Patton venía. Sabían lo que eso significaba.
Lucharon con el coraje desesperado de hombres que comprendían que solo estaban retrasando lo inevitable, pero que quizá podrían ganar tiempo para sus camaradas en otros sectores. Lucharon hasta el último hombre. La 80ª División los destruyó de manera sistemática casa por casa, habitación por habitación, y continuó avanzando hacia el norte. La 4ª División blindada punta de lanza de todo el avance chocó contra la 5ª División paracaidista alemana al sur de Bastogne. Se libraron combates de tanques en condiciones de ventisca, con una visibilidad de apenas 50 metros. Los Sherman disparaban a ciegas dentro de la nieve, alcanzando Panthers y Tigers alemanes, solo por el sonido, por el rugido de sus motores, por los destellos de los disparos, apenas visibles a través del telón blanco. Los comandantes de tanque combatían encerrados dentro de sus ataúdes de acero, incapaces de ver confiando en conductores y artilleros para encontrar objetivos. Los cañones antitanque alemanes aparecían de la nada, disparaban una vez, destruían un Sherman, y volvían a desaparecer en la nieve. Los cazatanques estadounidenses los perseguían como depredadores buscando el destello revelador que delataba las posiciones enemigas. Hombres morían dentro de tanques en llamas. Tripulaciones saltaban de vehículos inutilizados solo para congelarse antes de llegar a un puesto de socorro. Soldados heridos con miembros amputados se desangraban en la nieve, porque los médicos no podían alcanzarlos a tiempo. Y aún así, la 4ª División blindada siguió avanzando. George Smith Patton recibía informes horarios en su cuartel general, siguiendo el progreso de sus divisiones sobre láminas transparentes, colocadas en su tablero de mapas. Lápiz rojo marcando posiciones alemanas. Flechas azules mostrando avances estadounidenses medidos en metros y kilómetros en bajas, y vehículos destruidos en tiempo que se agotaba para los hombres de Bastogne. Cada vez que el avance se ralentizaba, cada vez que una división informaba resistencia intensa o pedía permiso para detenerse y reorganizarse. Patton tomaba la radio de inmediato. Su voz era dura, exigente, sin admitir excusas. Sigan atacando. No se detengan. No reduzcan la velocidad. Los paracaidistas en Bastogne cuentan cada minuto. Cada hora que retrasamos mueren más de ellos. Cada hora que nos detenemos, más alemanes refuerzan las posiciones frente a nosotros. Avancen. Ataquen de noche si es necesario. Ataquen a ciegas si es necesario. Pero ataquen. Sus comandantes de división, veteranos endurecidos, que habían combatido en el norte de África, Sicilia y Francia, obedecieron. Porque sabían que Old Blood and Guts tenía razón. Porque habían aprendido que los instintos agresivos de Patton ganaban batallas. Porque confiaban en que los conduciría a la victoria sin importar cuán imposibles parecieran las probabilidades. Dentro de Bastogne, completamente ajenos a que George Smith Patton corría hacia ellos, con 3 divisiones la situación empeoraba con cada hora. La 101. A división aerotransportada al mando del general de brigada Anthony Clement McAuliffe, rechazaba ataques alemanes continuos desde todas las direcciones. Tenían munición para quizá un día más de combate intenso, 2, como máximo, si racionaban cada bala con extremo cuidado y aceptaban que algunas posiciones tendrían que luchar cuerpo a cuerpo cuando se quedaran sin proyectiles. Los suministros médicos estaban completamente agotados. Los médicos realizaban cirugías con los instrumentos que lograban esterilizar. La morfina se había terminado días atrás. Los heridos yacían en sótanos helados de edificios dañados, esperando que la ayuda llegara antes de que apareciera la gangrena, antes de morir congelados, antes de rendirse, y simplemente dejarse morir. La comida casi había desaparecido. Los soldados estaban a raciones mínimas. El agua provenía de nieve derretida, contaminada con escombros y sangre, pero bebible si la desesperación era suficiente. El frío mataba a hombres con la misma certeza que las balas alemanas. La congelación causó cientos de bajas. Los pies se endurecían dentro de las botas. Los dedos se volvían negros e inútiles. Soldados heridos incapaces de moverse simplemente se congelaban donde habían caído. El 22 de diciembre de 1944, los alemanes enviaron una demanda formal de rendición bajo bandera blanca.
4 oficiales alemanes se acercaron a las líneas estadounidenses con un mensaje mecanografiado dirigido al comandante de las fuerzas estadounidenses cercadas. El mensaje era claro: estaban rodeados, superados en número, sin esperanza de auxilio. Ríndanse ahora con honor y garantizaremos la vida de sus hombres. Rechacen y los destruiremos por completo. El mensaje fue entregado al general Anthony Clement McAuliffe. Lo leyó una vez, miró a sus oficiales de Estado Mayor y pronunció una sola palabra que se volvería legendaria: «Nuts». Sus oficiales lo miraron fijamente. «Señor, ¿qué debemos escribir como respuesta formal?» McAuliffe parecía confundido. «¿Qué tiene de malo nuts? Eso es lo que dije, ¿no?» Redactaron su respuesta al comandante alemán con una sola palabra: nuts. Cuando los oficiales alemanes recibieron la respuesta, quedaron desconcertados. Su inglés no era lo bastante bueno para comprender el coloquialismo. Un oficial estadounidense se lo explicó amablemente. Significa: váyanse al infierno, y si atacan de nuevo los mataremos a todos. Los alemanes entendieron el mensaje. La batalla continuó ese mismo día 22 de diciembre de 1944. Exactamente como el general George Smith Patton había prometido. 72 horas antes, el Tercer Ejército de los Estados Unidos lanzó su asalto principal hacia Bastogne. 3 divisiones, 3 ejes de ataque separados, presión simultánea contra cada posición defensiva alemana entre el Tercer Ejército y los paracaidistas cercados. Por eso lo llamaban Old Blood and Guts. Por eso los soldados lo siguieron hasta el infierno mismo. Mientras otros generales calculaban riesgos y pedían más tiempo, George Smith Patton atacaba siempre hacia adelante, siempre agresivo, sin demoras, sin excusas, sin detenerse hasta alcanzar la victoria. La 4ª División Blindada, al mando del mayor general Hugh Joseph Gaffey, pero con Patton respirándole constantemente en la nuca, avanzó directamente por el eje central. Su objetivo, Bastogne. 11 millas de distancia. 11 millas a través de territorio controlado por los alemanes. 11 millas que bien podrían haber sido 1000. El Combat Command B, de la 4ª División Blindada, al mando del teniente coronel Creighton Williams Abrams, el hombre que años más tarde comandaría las fuerzas estadounidenses en Vietnam, encabezó el ataque. Abrams ya era una leyenda por derecho propio, un comandante de tanques que lideraba desde el frente, cuya columna de Shermans había atravesado más líneas defensivas alemanas que cualquier otra unidad del Tercer Ejército. Si alguien podía llegar a Bastogne, era Creighton Abrams y sus tripulaciones. Atacaron a través del pueblo de Chaumont, defendido por infantería alemana, apoyada por cañones antitanque. El combate fue brutal. Edificios explotaban a quemarropa cuando los proyectiles de los tanques atravesaban muros. La infantería estadounidense seguía a los blindados, limpiando cada casa, matando o capturando a soldados alemanes que luchaban desde sótanos y áticos. Luego atacaron por Remy-Champagne, donde los tanques alemanes estaban atrincherados en posiciones hull down, casi invisibles bajo la nieve. Los cazatanques estadounidenses se batieron en duelo con Panthers alemanes a apenas 200 metros. Ambos bandos disparaban hasta que uno explotaba o se retiraba. Las bajas estadounidenses fueron elevadas. Avanzaron de todos modos. El 23 de diciembre de 1944, el clima finalmente cambió. El sistema de tormentas que había mantenido en tierra a la aviación aliada durante una semana se desplazó hacia el este. Por primera vez desde el inicio de la ofensiva alemana, el poder aéreo aliado entró en acción. El cielo se llenó de aviones. Cientos de ellos. Aviones de transporte C-47 volaron sobre Bastogne, lanzando suministros en paracaídas, munición, material médico, comida, mantas. Los paracaidistas abajo vitorearon al ver descender los contenedores desde el cielo. No estaban olvidados. No estaban abandonados. Cazabombarderos atacaron posiciones alemanas a lo largo de todo el saliente. P-47. Thunderbolt se lanzaban en picado. Cohetes y bombas destrozaban tanques, baterías de artillería y columnas de suministro alemanas. La ofensiva alemana, ya debilitada, se detuvo por completo. Y el Tercer Ejército de George Smith Patton
Siguió avanzando sin descanso hacia el norte. 24 de diciembre. Nochebuena. La cuarta división blindada estaba a 5 millas de Bastogne. 5 millas. Y una vida entera de distancia. La resistencia alemana se volvió desesperada. Sabían que si Bastogne era liberada, la guerra había terminado. No solo esta batalla, toda la guerra. Alemania no tendría nada para detener el avance aliado. Lucharon con todo lo que les quedaba, cada soldado disponible, cada tanque, cada cañón, antitanque, cada ametralladora, cada fusil. Minaron carreteras, volaron puentes, destruyeron cualquier cobertura que pudiera proteger a las tropas estadounidenses. Los combates de Nochebuena fueron los peores hasta ese momento. Combat Command B atacó el pueblo de Assenois, a solo 4 millas de Bastogne. Los alemanes lo habían convertido en una fortaleza, cada edificio fortificado, cada campo calibrado por la artillería, un campo de muerte diseñado para detener tanques. El teniente coronel Abrams no redujo la velocidad. Ordenó a su compañía de cabeza de tanques Sherman atacar a máxima velocidad, no detenerse a combatir, simplemente atravesar el fuego enemigo y avanzar hacia Bastogne. Vayan rápido, ordenó por radio. No se detengan por nada, rompan hasta llegar a los paracaidistas. El tanque de punta al mando del teniente Charles Bogues rugió hacia adelante a toda velocidad. Las ametralladoras disparaban, el cañón principal tronaba, aplastando obstáculos, pasando a toda velocidad junto a posiciones alemanas que no podían girar sus armas lo suficientemente rápido para alcanzar a un tanque en carrera. Detrás de Bogues llegaron más Shermans. Una columna de blindados e infantería que luchó a través del pueblo en un combate casa por casa brutal, dejando edificios en llamas a su paso y avanzando sin detenerse hacia Bastogne. 26 de diciembre de 1944. 4:45 de la tarde. El teniente coronel Creighton Williams Abrams estaba de pie en la torreta de su tanque Sherman. Su rostro estaba ennegrecido por residuos de pólvora y quemaduras de frío. Sus ojos enrojecidos por el agotamiento. Llevaba 3 días sin dormir coordinando el avance de sus columnas, liderando desde el frente tal como Old Blood and Guts le había enseñado. Delante, a través de la nieve que volvía a caer entre el humo de los vehículos ardiendo y la neblina del combate, vio algo. Edificios, las afueras de Bastogne. Y delante de ellos, atrincherados en posiciones defensivas, tropas estadounidenses, cascos, armas, el camuflaje inconfundible de los paracaidistas estadounidenses. Abrams sintió como las lágrimas se le congelaban al instante en el rostro. Lo habían logrado. Contra toda probabilidad. Contra el tiempo mismo. Contra el ejército alemán. Contra el invierno, la nieve y la muerte. Lo habían logrado. La radio crepitó en sus auriculares. Aquí Red Able. Tenemos contacto visual con fuerzas amigas. Repita. Contacto visual con las fuerzas defensoras cercadas. A las 4:50 de la tarde del 26 de diciembre de 1944, los elementos de vanguardia de la Cuarta División Blindada establecieron contacto físico con la 101 División Aerotransportada. Un tanque Sherman se detuvo junto a un pozo de tirador, donde un paracaidista sucio y exhausto sostenía su fusil. El comandante del tanque, con la voz temblorosa, dijo: «Somos del Tercer Ejército. Hemos venido a sacarlos de aquí». El paracaidista alzó la vista, sonrió con los labios agrietados y sangrantes, y respondió: «¿Sacarnos de aquí? Al diablo con eso. Llevábamos días esperándolos para tener con quién compartir todos estos alemanes muertos». El asedio de Bastogne había sido roto. 10,000 paracaidistas cercados recibieron de repente munición, suministros médicos, refuerzos, comida y, lo más importante, esperanza. 15 minutos después de que los tanques de Creighton Abrams hicieran contacto con la 101 aerotransportada, el teléfono sonó en el cuartel general del Tercer Ejército en Luxemburgo. El general George Smith Patton estudiaba su mapa, ya planificando la siguiente fase. El alivio de Bastogne no era el final, era solo el comienzo. Ahora debía destruir a las fuerzas alemanas en el saliente,
aplastar por completo la ofensiva y convertir el ataque de Hitler en un desastre que acabara con la capacidad de Alemania para continuar la guerra. Su jefe de Estado Mayor contestó el teléfono, escuchó y luego se lo pasó a Patton. «Señor, es el general Eisenhower». Old Blood and Guts tomó el auricular. Patton al habla. Al otro lado de la línea estaba el general Dwight David Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas expedicionarias aliadas, el hombre que dirigía a millones de soldados, que coordinaba con Churchill y Roosevelt y que cargaba con la responsabilidad final de la victoria o la derrota en Europa Occidental. «George», dijo Eisenhower con la voz cargada de emoción, «acabo de recibir noticias del primer ejército. Tu cuarta división blindada llegó a Bastogne a las 16:50, 72 horas, exactamente como prometiste». George Smith Patton se permitió un instante de satisfacción. «Solo uno. Ike, te dije que el tercer ejército lo haría. Te dije que esos paracaidistas no serían abandonados. Pero no hemos terminado, ni de lejos. Ahora destruimos las unidades alemanas que crearon este saliente. Ahora les mostramos qué ocurre cuando desafían a los Estados Unidos de América». Hubo una pausa en la línea. Eisenhower se recompuso antes de volver a hablar. Cuando lo hizo, su voz tembló ligeramente. «George, necesito decirte algo. Hace 4 días, cuando nos reunimos en Verdún, todos los expertos en esa sala me dijeron que no podías hacer esto. Dijeron que era imposible suicida. Querían esperar semanas para planificar una ofensiva metódica. Tú miraste ese mapa, me miraste a mí, y dijiste 4 palabras que nunca olvidaré». Patton esperó. Sabía lo que venía. «I stake my career», citó Eisenhower. 4 palabras. 4 palabras que significaban que estabas dispuesto a arriesgarlo todo, tu reputación, tomando tu legado por una promesa que ningún otro general habría hecho. 4 palabras que salvaron 10,000 vidas. 4 palabras que quizás salvaron toda esta guerra. La voz de Eisenhower se quebró ligeramente. Más tarde, personal del cuartel general del Schiff informaría que lágrimas corrían por el rostro del comandante supremo mientras hacía esa llamada. Lágrimas de alivio. Lágrimas por las vidas salvadas. Lágrimas por lo que George Smith Patton había logrado. George Smith Patton, continuó Eisenhower usando deliberadamente el nombre completo de su subordinado. «Magnífico bastardo. Gracias. Gracias por ser agresivo cuando la cautela habría sido más segura. Gracias por confiar en tus instintos cuando los expertos decían que estabas equivocado. Gracias por mover cielo y tierra para salvar a esos paracaidistas. Gracias por ser exactamente quien eres. Old Blood and Guts, el mejor comandante de combate que este ejército ha producido jamás». Por primera vez en su vida, George Smith Patton, el hombre que cultivó una imagen de confianza invencible, que empujaba a sus soldados con furia profana, que nunca mostraba debilidad ni duda, se detuvo. Cuando habló, su voz fue baja, casi suave. «Hay que diles a esos paracaidistas que lucharon como leones. Diles que Old Blood and Guts está orgulloso de servir a su lado. Diles que resistieron cuando resistir era imposible. Que lucharon cuando rendirse habría sido comprensible. Demostraron que los soldados estadounidenses son los tipos más duros del mundo». Hizo una pausa. «Y diles que apenas estamos comenzando. Diles que el tercer ejército no se detendrá hasta que hayamos destruido a cada soldado alemán que tuvo la estupidez de atacar a los Estados Unidos». Esa noche, ya tarde, el 26 de diciembre de 1944, el general George Smith Patton visitó personalmente las líneas del frente en Bastogne. No tenía por qué hacerlo. Los generales al mando no se supone que arriesguen sus vidas en la primera línea, pero Old Blood and Guts nunca mandó desde un escritorio cuando podía mandar desde el frente. Caminó entre los paracaidistas exhaustos de la 101, a división aerotransportada, hombres que habían resistido contra probabilidades imposibles, que habían soportado una semana de infierno, que habían visto morir a sus amigos en la nieve, que se habían quedado sin todo excepto coraje, que le dijeron al ejército alemán que se fuera al infierno y lo dijeron en serio,
Lo miraban al pasar. La leyenda. El general que había movido cielo y tierra para llegar hasta ellos. Old Blood and Guts en persona venido a ver a los hombres que había salvado. Un soldado raso joven, el rostro ennegrecido por residuos de pólvora, la mano derecha envuelta en vendajes ensangrentados por congelación. El uniforme roto y sucio agarró la manga de Patton al pasar. El escolta del soldado se movió para detenerlo. No se agarra a un general de 3 estrellas. Pero Patton hizo un gesto para que se apartaran. «¿Señor?», dijo el soldado. Su voz estaba ronca tras 7 días gritando órdenes bajo el fuego de la artillería. «Señor, sabíamos que vendría. Nos lo repetíamos entre nosotros incluso cuando los alemanes exigieron la rendición. Decíamos, Old Blood and Guts, no nos va a dejar aquí, vendrá. Solo tenemos que resistir hasta que llegue. Nunca dudamos de usted, señor». George Smith Patton miró a aquel muchacho. 19 años quizá, corazón púrpura por heridas recibidas, estrella de plata por valentía en combate, insignia de infantería de combate, alas de paracaidista. Un rostro envejecido una década por una sola semana de combate. «Hijo», dijo Patton en voz baja, «ustedes no resistieron, ustedes ganaron. Tú y estos magníficos paracaidistas detuvieron en seco al ejército alemán. Les negaron las carreteras que necesitaban, arruinaron todo su calendario ofensivo. Combatieron con un valor y una determinación que no he visto igualados en 30 años de servicio militar. Todo lo que yo hice fue traerles munición para que pudieran matar a más alemanes». El soldado sonrió con los labios agrietados y sangrantes. «Señor, lo llaman Old Blood and Guts por una razón. Nuestras tripas, su sangre. Nosotros luchamos, usted lidera. Juntos somos imparables. Juntos ganaremos esta guerra». George Smith Patton nunca olvidó esas palabras. Años más tarde, escribiría en su diario que aquel momento de pie en la nieve, entre los paracaidistas de Bastogne, escuchando a un soldado herido expresar una confianza absoluta en su capacidad conjunta para lograr la victoria, fue el instante más orgulloso de toda su carrera militar. El alivio de Bastogne, el 26 de diciembre de 1944, lo cambió todo en la batalla de las Ardenas, y posiblemente en el curso entero de la guerra en Europa. La ofensiva alemana, la última apuesta desesperada de Hitler para dividir a los ejércitos aliados y forzar una paz negociada, colapsó por completo. El saliente que había amenazado con partir en dos a las fuerzas aliadas se convirtió en una trampa mortal para los alemanes. El tercer ejército de George Smith Patton no se detuvo en Bastogne. Continuó avanzando hacia el norte y el este, aplastando unidades alemanas contra otras fuerzas aliadas que atacaban desde la dirección opuesta. Los combates continuaron durante enero de 1945, brutales, despiadados en condiciones de frío extremo. Pero el impulso había cambiado de forma permanente. Los alemanes ya no atacaban. Se retiraban intentando escapar de la trampa que ellos mismos habían creado. El 28 de enero de 1945 la batalla de las Ardenas terminó oficialmente. El ejército alemán había sufrido pérdidas catastróficas, más de 100, 0 bajas entre muertos, heridos y capturados, 800 tanques destruidos o abandonados, 1000 aviones perdidos, reservas de combustible agotadas, municiones exhaustas. Más importante aún, la reserva estratégica de Alemania, las unidades veteranas que Hitler había reunido desesperadamente para esta ofensiva, quedó destruida. Las divisiones experimentadas, los soldados curtidos, el material que podría haber defendido a Alemania misma, todo se perdió en la nieve de las Ardenas. Y el mundo supo exactamente quién había cambiado el curso de la batalla. El primer ministro británico Winston Leonard Spencer Churchill, un hombre poco dado a elogiar a generales estadounidenses, declaró públicamente ante la Cámara de los Comunes: «El rápido movimiento del tercer ejército del general Patton para aliviar Bastogne fue una de las operaciones más brillantes de la guerra. Solo un comandante de capacidad excepcional, espíritu agresivo y genio táctico podría haber logrado algo así. El ejército de los Estados Unidos puede estar orgulloso de George Smith Patton».
Incluso Joseph Stalin, dictador de la Unión Soviética y profundamente desconfiado de las capacidades de los aliados occidentales, envió un mensaje al presidente Franklin Delano Roosevelt. La contraofensiva en Bastogne demuestra la calidad combativa de las tropas estadounidenses y la habilidad de sus comandantes. Por favor, transmita las felicitaciones soviéticas al general Patton. Comandantes alemanes entrevistados después de la guerra cuando los documentos fueron desclasificados y los secretos finalmente revelados, admitieron su respeto y su temor hacia Old Blood and Guts. El general Hasso von Manteuffel, comandante del Quinto Ejército Panzer durante la Batalla de las Ardenas, escribió en sus memorias: «Temíamos a Patton más que a cualquier otro comandante aliado. Montgomery era metódico y predecible. Bradley era competente pero cauteloso. Eisenhower era un administrador. Pero Patton era peligroso. Pensaba como nosotros, agresivo, rápido, dispuesto a aceptar riesgos para lograr resultados decisivos. Cuando supimos que había girado todo su ejército 90 grados en 72 horas para atacarnos, supimos que nuestra ofensiva había fracasado. Nadie más podría haberlo hecho. Patton era único. Incluso el mariscal de campo Erwin Johannes Rommel, el legendario zorro del desierto que había combatido contra Patton en el norte de África, antes de ser forzado al suicidio por Hitler en octubre de 1944, escribió en su diario personal tras sus enfrentamientos en Túnez: «Denme el tercer ejército de George Patton y atravesaré las puertas del infierno». Ese hombre es un guerrero en el sentido más antiguo. Entiende que la guerra trata de voluntad y agresión, no solo de cálculos y logística. Pero quizá el testimonio más significativo vino del propio Dwight David Eisenhower. En su informe oficial posterior a la acción dirigido a los jefes de Estado Mayor combinados, escribió: «El alivio de Bastogne se erige como una de las maniobras militares más notables de la historia estadounidense. Que el general Patton pudiera retirar 6 divisiones del combate activo, girarlas 90 grados al norte, reorganizar su estructura de mando, coordinar líneas de suministro a través de territorio desconocido y atacar con éxito bajo las peores condiciones invernales en 50 años, todo en solo 72 horas, demuestra el más alto nivel de habilidad militar profesional, liderazgo agresivo y valentía personal. El ejército de los Estados Unidos nunca ha tenido un comandante de combate más audaz, más eficaz ni más exitoso». En privado, Eisenhower le dijo algo aún más revelador a su jefe de Estado Mayor, Walter Bedell Smith: «Cuando necesité un milagro, llamé a George. Cuando todos los expertos dijeron que algo era imposible, le pregunté a Patton si podía hacerlo. Y lo hizo». Esas 4 palabras pronunciadas al teléfono tras el alivio de Bastogne resumían su esencia: «Me juego mi carrera». Eso es George Smith Patton. Compromiso total, confianza absoluta, valentía inquebrantable. Eso es Old Blood and Guts. Ese es el hombre que salvó a 10,000 vidas y quizás salvó toda la campaña europea. Los paracaidistas de la 101ª División Aerotransportada nunca lo olvidaron. Resistieron en Bastogne durante 7 días de infierno. Rechazaron ataques alemanes desde todas las direcciones. Soportaron el frío, el hambre y las heridas sin atención médica adecuada. Pero todos lo sabían sin ninguna duda. Sin la marcha imposible de George Smith Patton, a través del invierno habrían muerto allí. Rodeados, superados en número, sin munición, habrían tenido que elegir entre rendirse o luchar hasta el último hombre. Old Blood and Guts les dio una tercera opción: la victoria. Años después, los veteranos de la 101 contarían a sus nietos la historia de la semana en que resistieron en Bastogne del frío, del miedo y del coraje. Y siempre terminaban el relato de la misma manera. Y entonces llegó Patton, Old Blood and Guts en persona con el tercer ejército. Y supimos que habíamos ganado. El impacto estratégico de Bastogne se propagó por Europa como un terremoto. Las fuerzas estadounidenses y aliadas, cuya confianza había sido sacudida por el ataque sorpresa alemán, se reagruparon. El mito de la invencibilidad alemana, ya resquebrajado pero aún no destruido, murió por completo en la nieve de las Ardenas. El impulso de la guerra cambió de forma permanente.
Desde el 26 de diciembre de 1944, en adelante los aliados avanzaron de manera constante, no siempre sin tropiezos, no sin pérdidas ni sacrificios, pero siempre hacia el este, siempre hacia Alemania, siempre hacia Berlín y hacia la victoria final. Y al frente de ellos iba él, sus pistolas de empuñadura de perla brillando bajo el sol invernal, su voz profana resonando por las redes de radio, su espíritu agresivo contagiando a cada soldado bajo su mando. Era el general George Smith Patton, Old Blood and Guts, el hombre que hizo lo imposible en Bastogne, y estaba decidido a hacerlo una y otra vez hasta que la Alemania nazi dejara de existir. ¿Por qué importa la historia de Bastogne 80 años después? ¿Por qué los historiadores militares siguen estudiando esta operación con una mezcla de asombro y fascinación profesional? ¿Por qué los veteranos aún pronuncian el nombre de George Smith Patton con reverencia? Porque Bastogne revela todo lo que hizo de Old Blood and Guts, el mayor comandante de combate en la historia de los Estados Unidos. 4 palabras. Me juego mi carrera. No lo intentaré. No quizás sea posible. No si las condiciones son favorables, ni con suficiente tiempo, ni con recursos adecuados. Old Blood and Guts miró una situación imposible, 250,000 de hombres, que debían girar 90 grados en 72 horas en pleno invierno, para salvar a 10,000 paracaidistas rodeados. Y dijo, lo haré. O moriré intentándolo. Eso es liderazgo. Eso es valentía. Ese es el espíritu agresivo que ganó la Segunda Guerra Mundial. Pensemos en lo que Patton realmente logró. En 72 horas, retiró 6 divisiones del combate activo, reorganizó su estructura de mando, cambió su eje de avance 90 grados. Las desplazó más de 140 kilómetros en condiciones invernales. Extremas coordinó 3 ataques simultáneos contra defensas alemanas preparadas, rompió la resistencia enemiga y llegó a Bastogne exactamente cuando prometió. La teoría militar moderna afirma que una operación así requería un mínimo de 2 semanas, preferiblemente 3 o 4. Hacerlo en 72 horas violaba cada principio de la guerra cautelosa y metódica. A George Smith Patton no le importaba ser cauteloso ni metódico. Le importaba ganar. Le importaba salvar a esos paracaidistas. Le importaba destruir al ejército alemán antes de que pudiera consolidar sus avances. Y lo logró. La operación todavía se enseña en la Academia Militar de los Estados Unidos, en West Point. Se estudia en la Escuela de Comando y Estado Mayor, en Fort Leavenworth. Es analizada por planificadores militares de la OTAN y por centros de estudios estratégicos en todo el mundo. Se presenta como el estándar de oro de la guerra de maniobra rápida. Todo lo que la doctrina militar moderna afirma sobre acción agresiva, liderazgo audaz y compromiso decisivo, se remonta a lo que George Smith Patton hizo en diciembre de 1944. Los generales modernos analizan la logística. ¿Cómo movió Old Blood and Guts a 250,000 de hombres, 90 grados? ¿Cómo coordinó el combustible para miles de vehículos? ¿Cómo reorganizó el apoyo de artillería, la coordinación aérea y la evacuación médica en solo 72 horas? La respuesta siempre vuelve al mismo punto: liderazgo. Liderazgo personal, agresivo, intransigente. Patton estaba en las carreteras resolviendo problemas en tiempo real, tomando decisiones instantáneas, empujando a sus comandantes más allá de lo que creían posible, negándose a aceptar excusas o retrasos. Y por eso Bastogne no es solo una batalla. Es una lección eterna sobre lo que un solo líder con voluntad absoluta y coraje sin concesiones puede lograr cuando decide que lo imposible no es una opción. ¿Cómo logró el Tercer Ejército atacar a través de las Ardenas en pleno invierno? ¿Cómo superaron posiciones defensivas alemanas que en teoría deberían haberlos detenido en seco? ¿Cómo mantuvieron el impulso a pesar de las bajas, las averías mecánicas y el frío extremo? La respuesta es simple: tácticas agresivas y presión implacable. Old Blood and Guts enseñó a sus divisiones a no detenerse nunca. Cuando encontraban resistencia, no retrocedían. Para reorganizarse, atacaban con más fuerza. Cuando sufrían bajas, no se detenían. A reagruparse, avanzaban.
Patton entendía algo que muchos generales olvidaban. El impulso lo es todo en el combate. Pierdes el impulso y pierdes la batalla. Mantén el impulso y puedes superar cualquier obstáculo. 10,000 paracaidistas debieron sus vidas a 4 palabras y a 72 horas de violencia organizada. Estados Unidos y sus aliados debieron su victoria en la batalla de las Ardenas, y quizá su victoria en toda la guerra a la negativa de un solo hombre a aceptar que alguna misión fuera imposible. Aquella llamada telefónica a Eisenhower, aquellas lágrimas en el rostro del comandante supremo, no fueron solo alivio emocional. Fueron reconocimiento. El reconocimiento de que George Smith Patton, Old Blood and Guts, acababa de realizar un milagro militar, que 4 palabras pronunciadas con absoluta convicción habían cambiado el curso de la historia. Pensemos en el contrafactual. ¿Qué habría pasado si Patton no hubiera estado allí? ¿Qué si Eisenhower se hubiera visto obligado a depender de comandantes más cautelosos que habrían pedido 2 semanas para preparar adecuadamente la contraofensiva? Bastogne habría caído. 10,000 de los mejores soldados de Estados Unidos habrían muerto o sido capturados. La ofensiva alemana habría continuado quizá alcanzando el río Mosa. La posición aliada en Europa se habría visto comprometida. La guerra podría haberse prolongado meses, quizá años más. ¿Cuántos soldados más habrían muerto? ¿Cuántos civiles más habrían sufrido? ¿Cuánta más destrucción se habría abatido sobre Europa? Nunca lo sabremos porque George Smith Patton existió. Porque Old Blood and Guts estuvo allí cuando más se lo necesitaba. Porque un general tuvo el coraje de apostar su carrera por una promesa imposible. Y la habilidad para convertir esa promesa en realidad. Y la leyenda perdura. No solo en libros de historia y manuales militares, sino en el espíritu de acción agresiva y compromiso absoluto que Patton encarnó. Cuando los comandantes modernos enfrentan situaciones imposibles, todavía se preguntan, ¿qué haría Patton? Cuando los soldados necesitan inspiración para ir más allá de sus límites, recuerdan a Old Blood and Guts, empujando a su tercer ejército a través del infierno invernal para salvar a paracaidistas rodeados. Cuando líderes en cualquier ámbito buscan ejemplos de decisión bajo presión, estudian a George Smith Patton. El hombre ya no está. Murió en un accidente de tráfico en diciembre de 1945, apenas meses después de sus mayores triunfos. Pero la leyenda perdura, el espíritu perdura, la lección perdura. Y esa lección es simple cuando todos dicen que algo es imposible, cuando los expertos calculan que el éxito es improbable, cuando la sabiduría convencional dice que hay que esperar, preparar y planificar. Ese es exactamente el momento en que necesitas un líder que mire la situación y diga, me juego mi carrera. Mírame hacer lo imposible. Ese fue George Smith Patton. Ese fue Old Blood and Guts. Ese fue el hombre que salvó Bastogne, que cambió el rumbo de la batalla de las Ardenas, que encarnó todo lo mejor del espíritu militar estadounidense. Y por eso, 80 años después, seguimos contando su historia. Seguimos estudiando sus operaciones, seguimos pronunciando su nombre con respeto y admiración. Porque las leyendas nunca mueren. Inspiran a nuevas generaciones. Nos recuerdan lo que los seres humanos pueden lograr cuando se niegan a aceptar límites. Nos demuestran que imposible es solo una palabra, no un hecho. El general George Smith Patton lo demostró en Bastogne: 4 palabras, 72 horas, 10,000 vidas salvadas, un milagro militar. Y por eso lo llamaban Old Blood and Guts. Si esta historia del mayor triunfo de Old Blood and Guts te ha conmovido, suscríbete. Te traeremos más momentos poco conocidos de la vida del general George Smith Patton, el mayor comandante de combate de la historia. Déjanos un comentario sobre qué hace legendario a Patton y comparte esto con cualquiera que necesite escuchar que es el verdadero genio militar. Gracias por vernos. Y recuerda, cuando todos los demás veían lo imposible, Old Blood and Guts vio una oportunidad. Eso es liderazgo. Eso es valentía. Ese es el espíritu que cambió la historia.